Bueno, vamos a empezar. No sé si alguno pudo ver algo ya de humedad, o más o menos. Lo que tiene este tema, digamos, es que, al igual que un poco los anteriores, medio que arranca de cero, por así decir. Digamos. Es algo que si bien se puede relacionar de alguna forma con lo anterior, porque en cierto momento nos van a pedir, por ejemplo, calcular la cantidad de calor para, no sé, elevar el aire elevar la temperatura del aire de una habitación, eh, va a ser algo medio aparte. Ahí les muestro un poco con el trabajo. Eh, bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, calor y aire húmedo. Dice, calcular la temperatura de rocío del aire de un local a 26,5 grados y 50% de humedad relativa. ¿Cuál es la humedad absoluta del aire en dicho local? Bueno, vamos a empezar viendo un par de conceptos, como para que más o menos se vaya entendiendo. Esto ya es la última parte de lo que es fenómenos térmicos. O sea, acá estaríamos terminando ya el segundo tema. Ustedes van a ver que en una habitación cualquiera, bueno, digamos, el aire en sí contiene cierta cantidad de humedad, que sería una cantidad de vapor de agua. Que eso que dice ahí de humedad absoluta, es la cantidad total de humedad de agua, sí, de humedad, o sea, de vapor de agua en gramos por cada metro cúbico. Ahí lo vemos bien en detalle. Eh, Creo que es acá, ¿ver? No. Acá, humedad. Acá en la página 35 de la punta arrancaría el tema. Y hay dos formas de medirla, que es la humedad absoluta y la humedad relativa. La humedad absoluta entonces son la cantidad de, fíjense, es la masa M, o sea, la humedad absoluta se representa como M, es la masa de vapor de agua expresada en gramos que hay en cada metro cúbico de aire, que se mide en gramos sobre metro cúbico. O sea, supongamos, si nosotros tenemos 10 gramos sobre metro cúbico de humedad absoluta, significa que por cada metro cúbico de aire que tenemos en una habitación va a haber 10 gramos de agua, de vapor de agua. En cambio, la humedad absoluta se va a medir de esta forma. Perdón, la humedad relativa. La humedad relativa, que es HR, se usa esta fórmula que es M, que es masa, perdón, que es humedad absoluta sobre masa saturada. Masa saturada es la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener el aire de un lugar, que va a depender de la temperatura. O sea, para pasar un poco en limpio. Este tema es medio complicado a veces. O sea, básicamente hay una sola fórmula que vamos a usar. Lo importante más que la fórmula es entender bien los conceptos. Entonces, esto va a ser, dijimos, humedad relativa. Esto de acá sería humedad absoluta y esto sería masa saturada. Y aparte de eso, otro concepto que vamos a usar es la temperatura del aire y el punto de rocío, que no sé si tiene algún símbolo. No, perdón. Sí, acá le llama temperatura de rocío. Temperatura y temperatura de rocío. Entonces estas dos se miden obviamente en grados, generalmente. La humedad relativa se va a medir en porcentaje. La humedad absoluta en gramos sobre metro cúbico.
y la masa saturada también. Y nosotros, aparte de esto, vamos a tener este cuadrito que lo que hace es relacionar temperatura y masa saturada. O sea, en resumen, digamos, nosotros acá, la masa saturada sería la cantidad de gramos por metro cúbico, la cantidad de metros de gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire que puede haber en un local como máximo. Y eso depende de la temperatura. Fíjense, por ejemplo, si nosotros tenemos un local que está a 20 grados, la cantidad máxima de vapor de agua que puede haber por cada metro cúbico son 17,12 gramos. En cambio, si estamos a 32 grados, es 33,45. O sea, básicamente, cuanto más calor hace en un lugar, más cantidad de vapor de agua puede haber en ese lugar, de humedad. ¿Eso más o menos se va entendiendo? Entonces, como la humedad relativa depende de la humedad absoluta sobre la masa saturada, sería, por ejemplo, si nosotros el máximo que podemos tener en un lugar, o sea, la masa saturada es de 10 gramos por metro cúbico, si en lugar de 10 gramos por metro cúbico tenemos 5 gramos por metro cúbico de humedad absoluta, significa que la humedad relativa va a ser del 50%. O sea, bueno, esto generalmente se hace por 100 para hacer el porcentaje. Y a su vez, la temperatura sería la temperatura real que tenemos en el lugar. Y la temperatura de rocío sería la temperatura para la cual, para determinada humedad absoluta, o sea, porque digamos, si nosotros tenemos una determinada humedad absoluta, por ejemplo, en un lugar tenemos 6,33 gramos sobre metro cúbico de humedad absoluta, pero fíjense que acá 4 sería la temperatura de rocío, porque es la temperatura para la cual la humedad absoluta y la masa saturada coinciden. Pero si tuviéramos 20 grados, con 6,33 de masa saturada, la humedad relativa sería menor que 100%. Claro, tiene que ser siempre 100% para que sea el punto de rocío. Exactamente. Para que sea el punto de rocío, 100% de humedad relativa. Bueno, no sé por qué empiezan pidiendo el punto la temperatura de rocío, porque es como más rebuscado que sacar otras variables. Pero bueno, ahí vamos a ir resolviendo. Después acá, este es un grafiquito también que a veces se usa, que relaciona la masa saturada y la temperatura. Entonces, si nosotros acá, por ejemplo, ponemos la cantidad de gramos que tenemos de vapor de agua, o sea, la humedad absoluta, podríamos sacar con este gráfico la temperatura de rocío. Pero bueno, vamos paso a paso, porque capaz que es mucha info junta. O sea, como ven, es algo como que son dos conceptos nuevos. No es que se relaciona directamente con el anterior. Entonces, vamos a empezar con esto. El punto 1. Vamos a ir haciéndolo si les parece, así ya lo vemos en concreto, cómo se resuelve. Acá fíjense que nos dice calcular la temperatura de rocío del aire de un local. O sea, la temperatura de rocío es del aire de un local. Pero la temperatura del local es 26,5 grados. Y la humedad relativa nos dice que es 50%. Dice, ¿cuál es la humedad absoluta del aire de dicho local? Entonces, nosotros tenemos que ver acá, con esta temperatura podemos ya sacar la masa saturada. Porque, o sea, la masa saturada depende exclusivamente de la temperatura real que tenemos en el lugar. ¿Cuánto sería? Para eso vamos a tener que ir a la tabla esta. ¿Cuál es el problema? Que acá no tenemos el valor de 26,5. Tenemos 24 y tenemos 28. O sea, el valor que nosotros necesitamos está acá, justo acá en el medio. En algún lugar entre esos dos. Entonces lo que vamos a tener que hacer es algo que se llama interpolar.
Nada, si voy muy rápido o algo no se entiende, frénenme y lo vuelvo a explicar, no hay problema. Eh, Básicamente, o sea, si nosotros tuviéramos 24 grados, directamente la masa saturada son 21,54. Y si tuviéramos 28 es 26,93. Pero es un valor intermedio. Entonces lo que se hace para interpolar sería, ponemos para 24 grados, nos va a corresponder ¿qué onda? Bueno, no sé por qué queda ese símbolo. Para 24 grados, entonces corresponde, dijimos, 21,54 gramos sobre metro cúbico. Y para 28 grados corresponde 26,93. Eso lo sacamos de ahí. Entonces, para interpolar lo que se hace es poner acá en el medio el valor que tenemos. El valor sería 26,5. Y acá lo que queremos sacar es cuánto le corresponde a eso. Entonces lo que hacemos es primero sacar la diferencia entre esos dos. O sea, 26 menos 24 sería 2,5. Y después la diferencia entre 24 y 28, que sería 4. Entonces se asume que eso va a ser proporcional a la relación entre esto y esto. O sea, sí, la diferencia, bueno, habría que hacer la diferencia entre esos dos. Sería entre 26,93 menos 21,54 es 5,39. Entonces, bueno, esto le vamos a poner diff de nombre, por ejemplo. Entonces, se supone que la relación tiene que ser la misma. Entonces, si hacemos, por ejemplo, 2,5 dividido 4, eso tiene que ser igual a, dijimos 2,5 dividido 4 tiene que ser igual a la diferencia esa dividido 5,39. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué 2,5 y 4? Porque lo que No hacemos queda es, muy claro eso. hacer, o sea, fíjate que nosotros acá pusimos los dos valores extremos y lo que le corresponde. Y acá el valor intermedio. Entonces lo que hacemos es sacar la diferencia que tenemos entre esto, y como se supone que tiene que ser proporcional, la diferencia entre estos dos dividido la diferencia entre estos dos, como es proporcional, tiene que ser igual a la diferencia entre estos dos dividido la diferencia entre estos dos. Es como una relación que se asume que como que va a ser proporcional. El cambio que se produce acá va a ser proporcional al cambio que se produce acá. Entonces Bueno. para hacer esa proporción hacemos 2,5, o sea, esta diferencia dividido 4, igual a esta diferencia dividido esta. Entonces ahí lo que podemos hacer es despejar esa diferencia, que queda 2,5 por 5,39 dividido 4.
Entonces, 2,5 por 5,39 dividido 4 nos queda 6,37. Entonces, si esa es la diferencia entre esos dos, X tiene que ser 21,54 gramos sobre metro cúbico más 6,37 gramos sobre metro cúbico. No, perdón, puse mal. 3,37 era. Ahí. Nos queda 24,91. Ese sería el proceso para interpolar. Entonces la masa saturada es igual a 24,91 gramos sobre metro cúbico. Esa es la masa saturada que le corresponde a 26,5 grados. ¿Se entendía más o menos cómo es? Perdón, ¿podés dejar un ratito Sí, en obvio. todo el tema de lo de interpolación? Así le saco una foto, porque entonces voy copiando Dale, sí, copiando en mis aquí. apuntes. Y se Copiando. entendió re bien. Bueno, genial. Sí, esto de interpolación siempre cuesta un montón y encima es como re difícil de explicar. Nos pasó una vez en un grupo de estudio así en la facu o sea, que lo entendíamos cómo hacerlo, pero era re difícil como explicarlo. Pero, o sea, hay varios métodos para hacerlo, pero este yo creo que es el más sencillo. Plantear la diferencia acá y la relación que se da entre eso. En mi clase, aparte de hacerlo de la clase pasada, también nos explicó esto el profesor. Claro, bueno, genial, porque sí, el tema es que encima esto de interpolar no está en el apunte, porque es un método específicamente matemático. Claro, claro. Entonces, No dijo eso. entonces nosotros tenemos que la humedad relativa, dijimos que es la humedad absoluta, que se nombra como M, uy, dividido la masa saturada. Entonces, si nosotros queremos sacar M, nos va a quedar HR por masa saturada. O sea, sería 0,5, que es la humedad relativa. O sea, yo el 50% lo pongo acá como 0,5 por 24,91 gramos sobre metro cúbico. O sea que nos queda 24,91 por 0,5. Nos queda 12,46. Entonces esa es la humedad absoluta, que sería esto que nos pide acá. Bueno, bueno, seguimos. Y ahora el tema es sacar la temperatura de rocío, o punto de rocío. Que sería a qué temperatura, teniendo esta humedad, a qué temperatura la humedad relativa sería 100%. ¿Sí? O sea, acá básicamente lo que hacemos es decir, o sea, bueno, cálculo de temperatura de rocío, vamos a asumir, o sea, sería para qué temperatura la masa saturada es igual a 12,46 gramos sobre metro cúbico. O sea, porque nosotros necesitaríamos que la masa saturada sea igual a la humedad relativa. A la humedad absoluta, perdón.
Entonces, ¿para qué temperatura? La masa saturada es eso. Esa sería como la pregunta para sacar la temperatura de rocío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que venir acá al gráfico. O sea, ¿para qué temperatura? La masa saturada es esa. Entonces ahí tenemos 12,46 que va a estar acá, entre esos dos. Entonces ahora vamos a tener que volver a interpolar, pero al revés, para encontrar la temperatura. Entonces, venimos acá. Tenemos que hacer entonces que para 10,57 gramos sobre metro cúbico corresponden 12 grados. Y para el valor que le sigue, que es 13,5, corresponde 16. Entonces, si nosotros tenemos que encontrar para 12,46, vamos a hacer X, que es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces ahora el proceso es igual, digamos. Tenemos que hacer la diferencia entre esos dos. Es 1,89. Y entre estos dos es 2,93. Entonces, ahora venimos acá. Entre estos dos, la diferencia es de 4 grados. Y bueno, entre estos dos, no sabemos. Acá, o sea, no sé, generalmente no se le pone nombre. Yo le pongo así un nombre cualquiera como para que sea más fácil entender el cálculo. Entonces nos queda 2,93 dividido. Lo hago igual que antes. Ahí. Ah, bueno, no, lo estamos haciendo al revés. Igual es lo mismo si ponen uno arriba o el otro. Pero va a ser más fácil que lo hagamos así, me parece. 1,89 dividido 2,93 es igual a I dividido 4. Entonces I va a ser igual a 1,89 por 4 dividido 2,93. Nos queda 2,58. Entonces X va a ser igual a 12 grados más 2,58 grados. O sea que nos quedan 14,58 grados. Entonces la temperatura de rocío sería esa. $14,58.
¿Quieren preguntar algo de eso? O más o menos va. Yo no, por lo menos. Bueno, Creo que se entiende bien. bueno, buenísimo. Genial. Bien. Una cosita, un detalle, que esto yo se los digo más que nada porque puede llegar hasta este gráfico en el apunte. Fíjense que si nosotros tomamos la masa, la humedad absoluta, que es 12,46, y venimos acá, 12,46 estaría más o menos ahí. Vamos a hacer recorde así podemos dibujar arriba. Fíjense, esta es la curva límite de saturación. 12,46 estaría más o menos acá, ¿no? Entonces, si venimos así hasta que toque la curva esa, y de la curva esa bajamos, debería por lo menos dar parecido. Fíjense que puede ser que 14,58 esté más o menos ahí. ¿Ven? O sea, porque esta curva es la curva de saturación, o sea, marca la curva que relaciona la masa saturada con la temperatura que tenemos. Entonces, con este gráfico sería otra forma de sacarlo, que obviamente no es tan exacto, porque bueno, acá no tenemos como medidas intermedias. Pero bueno, sería básicamente lo mismo. Es otra forma de hacerlo. Perdón, y este cuadro que está en el apunte, que relaciona la temperatura con con la masa saturada. Sí. No, por ejemplo, si nos toman en algún parcial o algo ese cuadro, ¿lo van a agregar? Y puede ser que esté, o sea, en realidad te lo van a dar si quieren que lo saques con eso. Claro. Si no, no. Si no, un cuadrito así como como el que explicaste recién. Sí, este está siempre. Este te lo ponen siempre. En los parciales es fija que está ese cuadrito. Pero sí, ustedes queden tranquilos que la información que ustedes necesiten se la van a dar. El tema es que te pueden dar este, como te pueden dar este. Este es menos común, digamos, que te lo den. Pero bueno, puede estar. Básicamente, a veces te piden que grafiques acá el proceso. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el proceso en este primer caso? Era con la temperatura. Fíjate, la temperatura de 26,5. En realidad se hace así generalmente, mirá. Nosotros podríamos hacerlo todo con el gráfico. Podemos venir acá a 26,5, que estaría más o menos por acá. Supongamos. Subimos. Pero ¿hasta dónde subimos? Hasta la masa que tenemos en ese lugar, que es 12,46. O sea, hasta acá. Entonces, este sería el punto real que nosotros tenemos en el lugar ese. Es el punto real en el que estamos. O sea, si acá hubiera otra, o sea, acá podría haber un cuadro que tenga otras curvas intermedias. Y seguramente la curva del 50% pasaría por acá. Bueno, se supone que pasaría por una cosa así, ¿no? O sea, pasaría por ese punto. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos 50% de humedad relativa. Entonces nosotros podríamos haber hecho todo con el gráfico, sin usar en absoluto esto. Sí, hubiéramos tenido que sacar acá la humedad absoluta. Pero bueno, o sea, nosotros podríamos hacer eso. No sé si más o menos entiendo. O sea, venir hasta ahí y de ahí desplazarlo hacia la derecha hasta llegar a la curva esta. Y ahí ver cuánto da para abajo. Entonces ahí nos daría acá 14, si fuera súper exacto ese gráfico y lo tuviéramos dibujado en AutoCAD, ponele, sería 14,58. Pero bueno, esto yo se los digo para que ustedes lo sepan porque se lo pueden llegar a tomar en algún momento. Este lo dejo ahí, así después cuando les paso el PDF ya queda. ¿Les parece que sigamos con el otro? Sí, sí. Dale, buenísimo. Sí. Bueno, vamos con el 2. Bueno, fíjense. Bueno, no. Acá nos da el ábaco psicométrico. Bueno, para esto se los voy a explicar porque puede que esto se lo pidan más todavía en realidad.
Es básicamente lo mismo que esto, pero más específico. Fíjense que acá, ustedes si se meten con los grados que teníamos 26,5 grados. Estamos acá, ¿no? En esa curva. ¿Por qué no se ve? Fíjense. 26,5 grados, ¿no? Si cruzamos la curva del... Para... La humedad relativa... En teoría es esta de acá. Lo que no entiendo es por qué no se cruza con esa. Ah, no, porque esa es la humedad, me confundí, perdón. Me confundí, esa es la humedad absoluta. Sería acá abajo. Acá abajo tenemos la temperatura. Cuando dice temperatura de bulbo seco se refiere a la temperatura que tenemos en el lugar. Entonces ahí tenemos 26,5. Cruzamos así. Y donde cruza al 50%, que es la humedad relativa que tenemos, vamos a venir para acá. ¿Sí? Que dice humedad absoluta en gramos de agua por metro cúbico de aire seco. O sea, esta es la humedad absoluta. Fíjense que nos da 13. Y acá nos daba 12,46. Bueno, es más o menos parecido. En realidad lo podrían hacer así si quieren. Lo pueden hacer con este gráfico. O sea, y decir, bueno, eso me da 13. Y después a su vez, si ustedes continúan, una vez que les dio eso, vienen para acá hasta llegar a la curva de saturación. Y de ahí bajan. O sea, la curva de saturación sería 100%. Fíjense que nos da 15. Que sería la temperatura de rocío. Entonces esa es otra forma de resolverlo. Claro, esos 15 serían como los 14,58 que nos dieron a nosotros. Exacto, sí. Hola, una pregunta. ¿Recién empezaron? Hace un ratito. Ah, o sea, más de las 4. A las 4:10 habremos arrancado. 4:10, 4:15. Ah, ¿y por qué no tienen resultados los primeros? Acá en el... Acá lo pusimos. Esto no. Ah, déjamelo ahí un toque que le saco porque estaba Dale. trabajando. Esto puede ser entonces, dijimos, puede ser 15 grados y 13 grados. 13 gramos sobre metro cúbico. Esto si lo sacan del gráfico. Si ustedes lo sacan del gráfico les daría así. Yo no sé sinceramente cómo se los piden. Calculo que cualquiera de las dos puede estar bien. Lo que tiene es que como les da el ábaco ciclométrico, se supone que capaz que se lo dieron para que lo usen. Así que bueno. En la clase de ayer nos mostraron de las dos formas cómo usarlo. Ah, bueno, listo, genial. Entonces acá podemos poner, por si alguno lo ve después, ejercicio 1 resuelto con el ábaco. Entonces hacemos así. Ahora, ¿por dónde irían? ¿Por el segundo? Sí, estamos por arrancar el segundo. Hacemos así. Ahí estamos. Bueno, ahí está el 1 resuelto con el ábaco. La otra sería como la fórmula. Es como una forma más analítica. Bueno, vamos con el segundo. Dice, un local tiene el aire con un estado inicial de 10 grados con una humedad absoluta de 8,56 gramos sobre metro cúbico. Calcular la humedad relativa del aire. Ese sería el primer punto. Y después dice,
Si se calienta el aire interior sin incorporación de aire exterior, elevando la temperatura a 23 grados, ¿cuál será la humedad relativa del aire con el nuevo estado? Bueno, este es bastante sencillo dentro de todo. O sea, acá vamos a tener entonces la temperatura es 10 grados y la humedad absoluta, o sea M, es 8,56 gramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué dato necesitamos acá para sacar la humedad relativa? La humedad relativa dijimos que era esta fórmula. Entonces, ¿qué dato nos está faltando? Nos falta la masa saturada. La masa saturada, Pero eso te la dan en una tablita, ¿no? claro, es esta tabla de acá. Acá lo mismo, nosotros para esto podemos usar el abaco o podemos usar esta tabla. Fíjense que nosotros no tenemos la opción de 10 grados. Entonces vamos a tener que interpolar acá. Cuando es par, también en vez de interpolar, también podés hacer, o sea, haces eso, el 10 y el 8, lo haces, haces esos dos resultados, dividido 2 y te daría 10 grados. Como un promedio. Se hace promedio, exacto, no me salía la Claro, palabra. bien. Pero bueno, si lo querés hacer interpolando también. Y lo hago interpolando como para pulir bien el método, porque lo que tiene bueno la interpolación es que te sirve siempre, en todos los casos. Ojo que hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay un poco de ruido. Para 8, entonces corresponde 8,21. Vamos a tener que encontrar para 10. Y para 12 corresponde 10,57. Entonces tenemos ahí la diferencia esta que son 2. Esta diferencia que son 4. A esta diferencia le vamos a poner I. Y a esta tenemos que hacer 10,57 menos 8,21. Nos queda 2,36. Entonces nos queda 2 sobre 4 igual a I sobre 2,36. O sea Ahora que... el I pasa multiplicando del otro lado. No, el I queda ahí. No, el 2,36. El 2,36, claro, queda 2 por 2,36 dividido 4. $1,18. Entonces el X nos va a quedar 8,21 más 1,18. 9,39. ¿Sí? Entonces acá la masa saturada nos queda directamente 9,39 gramos sobre metro cúbico. Bueno, y ahí ya podemos resolver. Nos queda, o sea, lo primero que nos pide es la humedad relativa inicial. Entonces, siguiendo esta fórmula, nos quedaría 8,56 gramos sobre metro cúbico dividido 9,39. Nos queda 0,91. O lo que es lo mismo, 91%.
¿sí? Entonces, esa sería la situación inicial. Para, ¿lo dejas un ratito así, copio? ¿Sí? Por favor. Entonces ustedes van a ver que siempre la fórmula es esa. O sea, la fórmula es humedad relativa igual a masa sobre masa... o sea, perdón, humedad relativa igual a humedad absoluta sobre masa saturada. Siempre se manejan con eso. Lo que les va a cambiar en cada situación es saber cuál usar. Porque ahora, por ejemplo, para la final vamos a tener que ver, bueno, cómo cambian esos datos para encontrar la humedad relativa final. Fíjense que dice, si se calienta el aire interior sin incorporación de aire exterior. Cuando dice eso, significa que no se incorpora tampoco ningún tipo de humedad distinta. O sea que la humedad absoluta va a seguir siendo igual. Lo que cambia es la temperatura. Entonces, vamos a tener misma masa absoluta, perdón, misma humedad absoluta. Que sea M me confunde mal. Siempre le digo masa. Misma humedad absoluta y la temperatura va a ser de 23 grados. Entonces ahora vamos a tener que hacer lo mismo, pero interpolando ahí, entre 20 y 24. Entonces hacemos a 20. Pero si aumenta la temperatura, ¿no debería aumentar la masa saturada? Claro, sí, exacto. O sea, lo Entonces, ¿por qué habías dicho que la humedad absoluta es la misma? porque la humedad absoluta es la misma. Justamente lo que cambia es la masa saturada. O sea, el MS. Pero el M es el mismo. Sí, perdón. No pasa nada. No, pero está buena la pregunta porque es un lugar donde es re común, o sea, es re común confundirse en eso. Siempre, o sea, cuando ustedes tienen que siempre pensar si hay o no un cambio en la humedad absoluta. Que generalmente no, o sea, generalmente no cambia, a menos que les diga, hay ejercicios que dice que en lugar de agregar la temperatura, por ejemplo, la temperatura es la misma, pero se agregan, no sé, 50 gramos de vapor de agua, supongamos. Entonces ahí es al revés, la temperatura es la misma, pero la humedad absoluta cambia. Entonces para 20 corresponden 17,21, 12 digo, 17,12. Para 23 no sabemos. Y para 24 corresponden 21,54. Entonces, ahí tenemos 3. Entre este y este hay 4. Ahora hacemos 21,54 menos 17,12. Sacamos esa diferencia y nos da 4,42. Bueno, entonces ahí hacemos. Como ven, digamos, es como bastante mecánico ya esto. Lo importante es siempre respetar. O sea, ustedes acá podrían hacer, en lugar de 3 sobre 4, podrían hacer, si quieren, 4 sobre 3 igual a 4,42 sobre i. Lo importante es mantener la relación. Si es el grande dividido el chico, acá es el grande dividido el chico. También se podría hacer, por ejemplo, i dividido 3 tiene que ser igual a 4,42 dividido 4. O sea, cualquier tipo de relación de ese tipo va a andar bien. Siempre y cuando se corresponda uno con el otro. Y acá nos quedaría i dividido 4,42. Perdón, esto era igual. Entonces el i nos queda 3 por 4,42 dividido 4. $3,32. Entonces x nos queda
hacemos el 17,12 más el I, que es 332, nos queda 20,44. Bueno, entonces hacemos la humedad relativa igual a 8,56 dividido 20,44. Nos queda 0,42, que sería 42%. Ahí nos quedaría el ejercicio. O sea, Perdón, ¿puedo hacerle zoom a la parte del final? O sea, no, sí. de la... Claro, a eso. Y ahora la parte de los resultados. Dale. Igual es este, es 42%, y el otro que era 91. Ahí se ve. O sea, los resultados son estos dos. ¿Se va entendiendo más o menos de qué va? Sí, sí. Bueno, la verdad. genial. Bueno. Bueno, ese sería el 2, entonces. Lo mismo, si no me equivoco, ustedes podrían usar el ábaco psicométrico para sacar la masa saturada también. O sea, si ustedes, por ejemplo, agarran y dicen, bueno, ¿cuál es la masa saturada de... ¿cuánto era? De 10 grados. Pueden venir acá y digo, bueno, subo desde 10 hasta que esté saturado en la curva de saturación. Y de ahí vengo para acá. Y fíjense que da 9,5. ¿Y cuánto nos daba a nosotros acá? 9,39. O sea que es muy parecido. Gracias. O sea que pueden usar tanto esto, tanto la tabla esta, como el ábaco. Bueno, seguimos. Acá vamos con el 3. Dice, el aire de un local de 7 metros por 16 metros por 3,5 metros se encuentra en un estado inicial de 15 grados con un 50% de humedad relativa. Calcular la cantidad de calor y vapor de agua a agregar al local para elevar su temperatura a 25 grados con una humedad relativa de 80%. Y nos da como dato la densidad del aire. Acá lo que tiene es que combina un poco del tema este con el primer tema de fenómenos térmicos, que era para calcular la cantidad de calor que hacía falta. Entonces, para poder hacerlo, vamos a tener que plantear las dos situaciones: situación inicial y situación final. Entonces, sería, vamos a empezar. Situación inicial. ¿Qué tenemos en la situación inicial? 15 grados es la temperatura. Y la humedad relativa es de 50%.
Me voy a copiar acá esto. Así lo tenemos. Bueno, entonces, ¿qué tendremos que sacar? Nos pide la cantidad de calor y la cantidad de vapor de agua. La cantidad de calor la vamos a sacar al final, o la podemos sacar al principio, es lo mismo, pero solamente va a depender de la cantidad de grados que tenemos. Entonces vamos a empezar sacando la cantidad de vapor. Para eso lo importante es la humedad absoluta que hay. Entonces, para sacar eso vamos a necesitar sí o sí la masa saturada. Entonces, la masa saturada, ¿cuánto es? Venimos acá, fíjense que la temperatura son 15 grados. O sea que tenemos que interpolar ahí. Para 12 grados corresponde 10,57. Después tenemos 15 grados, que es el que vamos a averiguar. Y para 16 grados 13,50. Entonces ahí tenemos 3 grados. Acá tenemos 4. Hacemos la diferencia, 13,5 menos 10,57 nos queda 2,93. ¿Cómo quedaría eso? Si lo hacemos igual que antes sería 3 dividido 4 igual a I dividido 2,93. O sea que ahí nos queda 3 por 2,93 dividido 4. Nos queda 2,2. Entonces nos quedaría así. Bueno, ahí volvemos a la fórmula inicial, que era humedad relativa igual a humedad absoluta dividido masa saturada. O sea que nos queda... perdón, nosotros lo que queremos sacar es la masa saturada. O sea que la masa saturada... Acá pasaría la masa saturada multiplicando y la humedad relativa dividiendo. O sea que nos queda masa saturada igual a humedad absoluta dividido humedad relativa. No, perdón. ¿Qué pusiste la M? Perdón, me confundí. HA sería de humedad. ¿Cómo? No. No, ahí perdón, yo me confundí. Lo que queremos sacar es la humedad absoluta. O Por sea que eso pasa... iba HA sería. Sí, HA o M, es lo mismo. En realidad en la punta se figura como M. M minúscula, es HA, humedad absoluta. Nos queda, en realidad acá pasa la masa saturada multiplicando, nos queda HR por humedad relativa por masa saturada. O sea, 0,5, que es la humedad relativa, por 12,77 gramos sobre metro cúbico. Queda 6,39. O sea, acá nosotros a partir de la temperatura inicial y de la humedad relativa inicial sacamos primero la masa saturada y después en base a eso la humedad absoluta, que sería esa. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un local que tiene ciertas medidas. O sea, esta es la humedad absoluta que tenemos
O sea, por cada metro cúbico que tenemos del lugar hay 6,39 gramos de vapor de agua. Pero el tema es que el local no tiene un metro cúbico, tiene mucho más. Entonces lo que hay que sacar ahí es el volumen. El volumen van a ser 7 metros por 16 metros por 3,5 metros. Nos da 3,92. Entonces, humedad total, o no, sería... ¿cómo lo podemos llamar? Cantidad de vapor de agua total, que sería la masa por el volumen. No sé si le ponen algún nombre específico en el apunte, no recuerdo ahora, pero básicamente nos quedaría 6,39 gramos sobre metro cúbico por 392 metros cúbicos. Nos queda 2504,88. Podemos poner 2505 gramos. Y ahora vamos a repetir lo mismo procedimiento, pero con la situación final. Porque después dice que cuánto hay que agregar o quitar de agua para elevar la temperatura a 25 grados con una humedad relativa del 80%. Entonces, situación final. Esto medio que se repite, pero ahora cambia esto. Tenemos 25 grados y la humedad relativa es del 80%. Entonces, ¿esto dónde entra? Acá. Tenemos que hacer entre 24 y 28. A 24 les corresponde 21,54. Tenemos que encontrar el de 25 y 28. Entonces, ¿cómo hacemos acá? ¿Cuál era el primer paso? Ver las diferencias entre cada... Bien, acá tenemos 1 grado. Acá tenemos 4. ¿Esa no es como la primera interpolación que hicimos para el primer ejercicio? Puede ser, a ver. No, era... Sí, Ah, pero tenía otro número. Claro, otro número era. Sí. Bueno, acá le ponemos I. ¿Y este cuánto les da? $5,39. Bien. Entonces, acá nos queda 1 sobre 4 igual a I sobre 5,39, ¿no? Entonces, ¿cuánto quedaría ahí? Uno 1 por 5,39 dividido 4. dividido 4. Ahí está. ¿Cuánto les da eso? $1,35. 1,35. Sí. Bien. Entonces, X nos queda, sumando eso, ¿no? 21,54 más el I. Y esto nos da... ¿Cuánto les da eso?
¿Cuánto les dio? $22,89. Bien, 22,89 gramos sobre metro cúbico. Esa sería la masa saturada. Entonces ahora repetimos esta cuenta. O sea, HR, humedad relativa por la masa saturada. Entonces sería 0,8 por 22,89. Nos queda 18,31. bien. Y por último hacemos la cantidad de vapor de agua total. Que nos quedaría, o sea, el volumen es el mismo, o sea que nos queda 18,31 gramos sobre metro cúbico por 392 metros cúbicos. ¿Eso cuánto les da? $7,17 medio. ¿Cuánto? 7,17. 7,17 gramos. Bien, entonces... No, pero tiene que darte más, mucho más. O escuché mal. A mí me dio 7.177,52. Bueno, vamos a render en 78. ¿Así? Fíjate, al que le había dado 7, algo, que seguramente es un puntito que marca los miles y no la coma. Cierto. Bueno, entonces cantidad de vapor de agua a agregar sería 7.178 gramos menos 2.505 gramos, que era lo que teníamos al principio, porque pasamos de tener 2.500 gramos de agua, de vapor de agua, a tener 7.178. ¿Por qué? Porque aumentó la humedad absoluta. La humedad absoluta pasó de 6,39 a 18,31. ¿Cuánto nos da esa diferencia? 4.673. Sí, creo que sí. Ahí creo que alguien habló por el coso. En el chat sí, dice 4.673. Ah, bien, joya. Bueno, entonces esa sería la cantidad de vapor. ¿73 era? Me olvidé. Sí, gramos. O sea, 4,5 kilos de agua se agregaron. Y faltaría el calor, que eso lo podemos hacer acá aparte. Cantidad de calor. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula para hacer esto? Masa por variación de temperatura por algo más. Sí, exacto. Masa por calor específico por diferencia de temperatura. Bien. O esto tendré que dibujarlo porque no tengo el simbolito. Bien. Masa. Pero ahora, ojo acá. Esto no es la misma masa que teníamos acá. Esta. ¿Esta es qué masa es? ¿A qué corresponde? La inicial. Esta.
supongo. ¿Qué significa M acá? No, eso es humedad absoluta. Claro, eso es humedad absoluta, no es masa. Ojo con eso. Porque en el tema de humedad es humedad absoluta. Pero acá, ¿qué es? Entonces el volumen por densidad. Exacto, exactamente. Es la masa de aire. Ya no es la masa de vapor de agua, es la masa de aire. Entonces la masa, como bien dijeron ahí, como bien dijiste, es volumen por densidad. Que no tengo el simbolito, así que lo voy a escribir así. Entonces nos queda era 392 metros cúbicos por la densidad que nos la da acá. Dice, la densidad del aire es 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense que ahí, o sea, metro cúbico se cancela con metro cúbico. ¿Y eso cuánto les da? $478,24 puso alguien en el chat. Ah, joya. No vi. Eso sería entonces en kilogramos. Fíjense lo que pesa el aire, ¿no? 400 kilogramos de aire tenemos. Entonces nos queda Q igual a 478,24 kilogramos por el calor específico C, que nos lo da acá, es 0,24 kilocalorías sobre kilogramos Celsius por delta T. Que bueno, en realidad no lo voy a escribir así. En realidad delta T sería temperatura final menos temperatura inicial. O sea, 25 grados menos 15 grados. ¿Cuánto les da eso? Ahí lo pusieron por el chat. Ahí está. Bien. No, pero esto... Ojo que no dan kilogramos esto. No sé si lo que respondieron era esto, pero esto daría en kilocalorías. Ahí está, kilocalorías, bien. Joya. Entonces, ahí tenemos la cantidad de calor que hay que agregar. Y ahí ya tenemos la respuesta. Es 1147,77 kilocalorías. Ese es el calor que hay que agregar. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo de este ejercicio? Hola, una pregunta. ¿Este Sí. es el valor del calor, de la cantidad de calor? Claro, es el calor que hay que agregar a esa cantidad de aire para pasar de 15 grados, que es la situación inicial, a 25. O sea que en el otro, donde dice calor, ponemos ese resultado. Sí, exacto. Tengan en cuenta, Gracias. este tipo de ejercicio es el más común de humedad, ¿eh? Esto así, que les da dos situaciones distintas y dice, bueno, ¿cuánto tengo que agregar? Y tengan cuidado porque a veces puede pasar que la cantidad de vapor que tengan al final sea menor que la que tengan al principio. Entonces tengan que quitar agua en lugar de agregar. Lo mismo el calor, si la temperatura baja, van a tener que sacar calor. O sea, el calor va a ser negativo.
Bueno, y el 4 dice, un local de 5 por 12 por 3,5 tiene el aire con un estado inicial de 30 grados, con una humedad absoluta de 19 gramos sobre metro cúbico. Calcular la cantidad de calor y vapor de agua a extraerle al aire de dicho local para bajar la temperatura a 22 grados, manteniendo la humedad relativa. Y ahí nos da los datos, ¿no? De la densidad y el calor específico. Entonces este es bastante parecido, salvo que nos dice que hay que mantener la humedad relativa. Entonces, situación inicial. Tenemos una temperatura de 30 grados y la humedad absoluta, o sea M, de 19 gramos sobre metro cúbico. Entonces, ahí lo primero que vamos a tener que sacar es la masa saturada. Entonces volvemos acá. Nos podrían haber dado una temperatura que fuera del gráfico, de la tabla. Así no había que interpolar en todo. Bueno, 30 grados estaría acá. Acá podemos hacer lo que decía la compañera antes, que es hacer la mitad. O sea, 30 grados es el promedio entre 28 y 32. O sea que vamos a hacer el promedio entre esos dos valores. 26,93 más 33,45 dividido 2. Como es justo el valor que está en el medio, podemos hacerlo así. ¿Cuánto les da eso? En 30,19 me dio. Bien, buenísimo. Bueno, entonces tenemos la masa saturada. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula era humedad relativa igual a la humedad absoluta dividido masa saturada. En este caso, como lo que nos pide es la humedad, lo que necesitaríamos acá sacar es la humedad relativa, no hace falta despejarlo. Entonces nos queda 19 gramos sobre metro cúbico dividido 30,19 gramos sobre metro cúbico. ¿Eso cuánto les da? $0,63 redondeando. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Entonces queda 63%. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la situación final. No, perdón. No, perdón, nos falta una cosa. De la masa que tenemos ahí, vamos a sacar la cantidad total de vapor de agua. Perdón, antes de hacer eso vamos a tener que sacar el volumen del local. El volumen sería 5 metros por 12 metros por 3,5 metros. ¿Eso cuánto les da? 210 metros cúbicos. Bien, 210 metros cúbicos. Entonces la cantidad total de vapor de agua van a ser 210 metros cúbicos por 19 gramos sobre metro cúbico, que es la humedad absoluta. ¿Y eso cuánto les da?
3990. ¿Cuánto? 3990. 3990. ¿Puede ser? ¿Al resto les dio así también? Sí, sí. Sí, eso. Bueno, joya. Sí. Entonces, la situación final, ¿cómo son los valores? La temperatura son 22 grados. Y dice que se mantiene la humedad relativa. O sea que en realidad, bueno, este dato no lo tenemos. Sabemos que la humedad relativa tiene que ser 63%. La masa saturada la vamos a tener que sacar. Podemos hacer de nuevo el promedio porque está justo en el medio. O sea, podemos hacer masa saturada igual a 17,12 más 21,54 dividido 2. $19,33, puede ser. Sí. Va, parecería que sí. O sea, lo importante es que esté como en el medio de esos dos valores. Entonces esa es la masa saturada. Entonces la humedad absoluta, ¿cuánto es? La despejamos de acá. Sería humedad relativa por masa saturada. O sea, 0,63 por 19,33 gramos sobre metro cúbico. ¿Y eso cuánto les da? $12,18. 12,18 gramos sobre metro cúbico. Bueno, esa es la humedad absoluta. Entonces, la cantidad de total de vapor de agua va a ser 210 metros cúbicos por 12,18 gramos sobre metro cúbico. ¿Eso cuánto les da? Puede ser 2557,8. Vale, lo redondeo ahí. Sí, puede ser. ¿Al resto le dio lo mismo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, la cantidad de vapor de agua a quitar, que es lo que nos pide, sería al revés ahora. Hacemos este menos este, porque es lo que le vamos a quitar. 3.990 menos 2.558. ¿Cuánto sería? 1432. Bien, entonces esa sería la cantidad de vapor de agua a quitar. Bien. Y ahora de calor, cantidad de calor a quitar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. O sea, esta fórmula. La masa, volvemos a hacer volumen por densidad. Nos queda 210 metros cúbicos por 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da la masa? Eso de nuevo es la masa de aire.
256,2. Bien, kilogramos. Entonces ahora resolvemos. Nos queda calor igual a 256,2 kilogramos por el calor específico, que era 0,24. 0,24, eso va en kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius, por la diferencia de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. O sea, 22 menos 30. Que obviamente eso nos tiene que dar negativo. ¿Qué onda? ¿Cuánto les da eso? Ahí pusieron en el chat que da menos 491,9 kilocalorías. Bien. O sea que esto da negativo porque estamos sacando calor. O sea que la cantidad de calor a quitar la vamos a poner en positivo. O si quieren... Sí, dice cantidad de calor a extraerla. Acá de última lo podemos poner negativo para que quede claro que estamos sacándole. Que el calor es menos 491,9 kilocalorías. Entonces ahí nos quedaría. Uy. Es parecido al anterior. La diferencia es que en este la humedad, como primero que estamos sacando tanto vapor como calor, y además que la humedad relativa se mantiene. Entonces por ahí cambia un poquito el orden en que calculamos las cosas, pero bueno, es más que nada eso. Perdón, entonces lo que iría negativo serían las kilocalorías. Sí, a ver, esto es relativo, porque en ambos casos vos le estás quitando calor y le estás quitando vapor de agua. A su vez, acá te dice cantidad de calor y vapor de agua a extraer. O sea, este también podría ir positivo quizá y no pasa nada, porque acá ya el enunciado te dice cuál es la cantidad de calor, de calor que extraes. Claro. O sea que se va a entender, puede ir negativo como puede ir positivo, yo creo. Lo importante es que después, si vos tenés el procedimiento y acá vos lo pusiste negativo, se entiende que lo hiciste bien. Y pregunto también, ¿esas hojas que tenés armadas con los procedimientos, se podrían subir como un PDF en el grupo Sí, de WhatsApp? sí, yo siempre las mando. Cuando termina el grupo Ok. las mando por ahí. Ok. Gracias. No, de nada. Bueno, sería eso. No sé si alguien quiere preguntar algo. Yo quisiera sacarle foto a todo, me estoy trabajando, no pude seguir mucho. Bueno, yo ahora mando el PDF. Ah, ¿lo mandás? Listo. Sí, lo mando al grupo. Lo mando ahora si no me olvido. Pero bueno, Yo sería tengo eso. una duda. Sí, ¿El vapor de agua también iría negativo? Porque se lo mira, está sacando. no, es relativo. Porque, o sea, el ejercicio te pregunta la cantidad de vapor de agua a extraer. Entonces, qué sé yo, ¿se entiende? O sea, la cantidad que extraes es 1432. Claro. Pero qué sé yo, Bueno. si lo pones negativo yo tampoco creo que digan que está mal. Ok, gracias. No, no. Por ahí lo que tiene este tema de humedad es que al principio cuesta un poquito agarrar la mano a qué significa cada término. Pero en sí es un tema más o menos simple. Porque es una sola fórmula que se usa siempre. Y por ahí lo que es importante es aprender a interpolar. Pero bueno, sería eso. No sé si quieren preguntar algo más. O si más o menos estábamos con eso. No, para mí, no sé, estuvo re bien. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora mando el procedimiento este al grupo, lo mando en PDF, a ver si ya lo tienen. Dale, Y después mañana subimos el video.
No creo que llegue a subirlo hoy. Dale, gracias. Bueno, Chao. nos vemos chicos. Bueno. Chao, Chao, gracias.